Hoy tenemos la oportunidad de saludar a César Mario Gutiérrez Priego. Está ya con nosotros en la línea telefónica. César, muy buenos días. Buen día, César. Ciro, ¿cómo está? Buenos días. Manuel, buenos días. Buen día. Termina, de hecho, la primera semana de campañas. Empezaron el domingo y es el sexto día. ¿Qué saca de balance, César, de esta forma de tratar de llegar a los ciudadanos en un proceso, pues, novedoso en la vida pública de México? Mire, ¿Cómo lo explicaría a una semana? Yo puedo hablar de mi caso personal. En mi caso, he hecho muchas asambleas informativas. He tratado de comunicar con la gente. He basado la primera semana de trabajo en la Ciudad de México, en ciertas zonas muy específicas, como en la alcaldía Iztapalapa. Y ha sido con la intención de informar de qué es lo que se va a votar y cuál es la forma como se va a votar. Y obviamente tratando de maximizar esos alcances utilizando las redes sociales y los medios de comunicación, que es como está diseñada esta campaña, que es mucho gastar suela y tratar de utilizar a los medios de comunicación para poder potencializar el mensaje y las propuestas que como candidatos tenemos. Y es precisamente, me parece, César, la complejidad número uno que tienen ahorita como candidatos, porque la cosa es que los ubiquen, que los identifiquen. He estado viendo cómo muchos de ustedes están reduciendo la oportunidad de hablar con las personas a un color de una página y a un número de esa boleta para que los puedan ubicar, porque sí se pone complejo el momento de llegar y decidir por qué por usted, por qué votar por usted. Así es. La complejidad que tiene en estos momentos, que si bien es cierto, es algo novedoso, es algo histórico, es la primera vez que se va a poder votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por magistradas y magistrados, juezas y jueces, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común, nos da una oportunidad histórica, pero también nos da una complejidad para poder nosotros compartir las propuestas y el mensaje. Y lo primero que tenemos que hacer con todas las prohibiciones que ha manejado el Consejo General del INE, pues es poder comunicar con la gente. Porque la gente, por supuesto que está ávida, tiene interés en saber por qué perfiles va a votar. El problema es que incluso tiene la interrogante de si va a votar por una persona, si va a votar por una candidata, si va a votar por un candidato. Tienen muchas dudas que me parece que es obligación de nosotros como candidatos, primero explicar cuál es la forma como se va a votar y segundo, compartir cuáles son las propuestas que nosotros tenemos con la intención de que la gente participe. Porque lo más importante aquí es que la gente participe y que sea legitimado el proceso para que realmente se pueda democratizar el Poder Judicial. Es correcto, porque si no se convence a la gente... ¿Y cuál sería en ese caso, César, su propuesta? Usted, especialista en derecho militar, en seguridad nacional, para llegar a un electorado y decir, yo debo ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, de la nueva Corte de Justicia. En mi caso personal sí, tengo muchas propuestas, pero las puedo resumir en que acabemos con la corrupción, que tengamos una política de puertas abiertas, de que podamos comunicar directamente con el pueblo de México, que podamos escuchar cuál es la narrativa real de lo que sucede en las calles. Por eso, en mi caso personal, quiero ir a los lugares más afectados, en donde menos puede llegar la justicia, y el lema principal de mi campaña es hasta que la justicia se convierta en ley. Me parece que si nosotros sabemos comunicar y poder llevar ante una realidad estas propuestas, será todo un éxito. ¿Pero qué es para un ministro de la Suprema Corte una política de puertas abiertas? Un ministro de la Suprema Corte hace otras cosas. ¿Qué es una política de puertas abiertas? Ciro. No para un político, eso lo entendemos muy bien, para un ministro de la Suprema Corte. Ciro, el grave problema que nosotros hemos tenido es que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son el máximo puesto que se aspira en el Poder Judicial de la Federación, no conocen la realidad de lo que sucede, no conocen lo que vive la gente en el día a día. Hay muchísimos temas que pueden ser muy sencillos de orientar y esa cercanía con la gente, con la realidad que sucede, para no perder el piso y entender qué es lo que se vive en el día a día,
me parece que es muy importante porque tiene que ver también con la comunicación y poner el ejemplo a todos los demás miembros del Poder Judicial. Por eso creo que sí se necesita una política de puertas abiertas y que tiene que ser el ejemplo que ponen los ministros para con el pueblo de México, porque es el ejemplo que tienen que llevar a cabo tanto magistrados como jueces. ¿Y por qué sí votar por César Mario Gutiérrez Priego? ¿Por qué sí, César? En primer lugar, porque yo viví injusticias en mi vida personal y yo me convertí en abogado por esas injusticias. Ha causado polémica a lo mejor el inicio de campaña que he tenido, pero si yo me convertí en abogado por un caso en específico como el de mi señor padre, sí, con su padre. Eso, obviamente, pues yo quiero comunicarle a la gente qué fue lo que yo viví, la complicación que yo tuve. Y por supuesto que hay muchísima gente que se identifica con el caso y me parece que lo más importante es acabar con la corrupción, acabar con las injusticias y si nosotros vamos a decidir, tenemos que hacerlo con la ley en la mano, sin importar en este caso, en mi caso personal, la ideología de izquierda que yo tengo y que además siempre he sido muy claro, he sido muy directo, ha sido muy marcado, pero no me pueden decir que yo voy a decidir de una forma en específico porque nunca he tenido la oportunidad ni de ser juez, ni de ser magistrado, ni de ser ministro de la Corte. Eso sería prejuzgar, pero me parece que incluso tiene que ser uno muy abierto y decir, esta es mi forma de pensar, esto es lo que yo creo que debe de ser. Y cuando yo llegue con la ley en la mano y con la justicia, me parece que es como uno puede llegar a las mejores resoluciones, no por intereses ni políticos ni económicos, con la ley en la mano, la justicia. Qué interesante escucharlo casi 30 años después y escucharlo además en un proceso electoral. Referirse así a su padre, al general Gutiérrez Rebollo, En mi diciendo caso, una Ciro, injusticia. en Una mi caso, injusticia. Estamos Ciro, hablando, fue en 1997, ¿verdad? Si no me equivoco, es 97, correcto. 98. Prácticamente Fue en 30 años, 1997, febrero de 1997. 97. Era En mi el caso, titular del organismo mexicano encargado del combate a las drogas y se le acusó, sin pruebas sólidas, nunca se le acusó y se le vinculó de trabajar con los grupos de narcotraficantes. Un alto mando de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y usted, en plena campaña, dice aquello fue una injusticia. así es, Ciro. A él lo nombraron comisionado del Instituto Nacional del Combate a las Drogas, lo que se conocía en México como SAR antidrogas. Y yo todo lo que he dicho, lo he dicho durante los últimos 28 años de mi vida. Lo que pasa es que no había tenido un foro en donde a lo mejor medios de comunicación nacionales e internacionales pudieran hacer eco a lo que yo he declarado. Todo lo que yo he señalado es público. Yo lo he publicado, o algún medio de comunicación lo ha publicado. He dicho, y lo he dicho de forma clara, y tengo la documentación para poderlo mostrar, tengo las fotografías, ¿no? De todo lo que yo digo para poderlo corroborar. Tengo más de 3,000 tomos de las diferentes causas penales como para poder explicar exactamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Y por eso pedí que esta entrevista pudiera ser presencial o vía Zoom. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante, mi querido Ciro, que la gente conozca qué fue lo que sucedió, lo que nosotros vivimos. Mi caso personal, mismo que yo denuncié y está documentado, cuando yo fui secuestrado y torturado para que declarara en contra de mi señor padre. Toda esta vida de injusticias que me tocó vivir en su momento, que lo tengo documentado, que sí presenté las denuncias en su momento y que nos tocó vivir en contra del peso completo de un Estado, me han dado la oportunidad de convertirme en un especialista con una carrera sólida y que por supuesto yo voy a salir a hablar de lo que yo viví y por qué me convertí en abogado y por qué quiero evitar las injusticias y que no vuelva a pasar algo como lo que me pasó a mí, le pasó a mi familia. Bien. Pues como hemos hecho con otros aspirantes, tiene usted 45, 60 segundos, dígale a la Cámara lo que quiera de por qué usted sería un buen ministro de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, Ciro, porque tengo una oportunidad histórica de cambiar la percepción que tenía la sociedad mexicana de mi familia. En segundo lugar, porque quiero que la justicia se convierta en ley. Evitar que nosotros sigamos viendo resoluciones de carácter legaloide en donde se justifique las injusticias y se diga, podrá ser injusto, pero es legal. Me parece que eso es muy importante. Y en tercer lugar, Ciro, porque creo que es mi obligación por lo que yo viví, que no vuelva a sucederle a ningún ciudadano mexicano, a ninguna persona del pueblo, ni a ninguna familia lo que yo viví en carne propia.